El hecho de que toda relación de un ascensorista con la maquinaria del ascensor consintiera únicamente en ponerla en marcha, simplemente apretando un botón, fue lo primero que decepcionó a Carr, pues la reparación de los motores se llamaba exclusivamente a los mecánicos del hotel, de modo que, por ejemplo, Giacomo, a pesar de llevar ya medio año en el servicio del ascensor, no había llegado a ver con sus propios ojos ni los motores instalados en el sótano ni la maquinaria del interior del ascensor, aunque por lo que manifestaba explícitamente eso le hubiese gustado mucho. En general era un trabajo monótono y tan abrumador debido a la jornada de 12 horas. Los turnos se relevaban una vez por día y otra vez por la noche, que resultaba completamente insoportable si no se conseguía dormir de pie unos minutos. Carr no dijo nada, pero comprendió que precisamente esa habilidad de Giacomo era la que le había costado el puesto. A Carr le favorecía mucho la circunstancia de que el ascensor del que tenía que ocuparse estuviera destinado solo a los últimos pisos, razón por la cual no tendría que entendérselas con los más exigentes de entre la gente rica, pero también era cierto que no podría aprenderse allí tanto como en otra parte, por lo cual la circunstancia era favorable solo para comenzar. Al cabo de la primera semana, Carr se dio cuenta de que podría entender el servicio perfectamente. Los elementos de bronce de su ascensor eran los más brillantes, no pudiendo compararse en ese punto al suyo ninguno de los otros 30 ascensores, y tal vez habrían quedado todavía más relucientes si el otro muchacho que atendía el ascensor se hubiese preocupado otro tanto, aunque tan solo fuese en una medida aproximada, pero por el contrario el ahínco de Carr favorecía su negligencia. El muchacho norteamericano se llamaba Renell, era vanidoso, de ojos oscuros y mejillas lisas, un poco abultadas. Tenía un elegante traje y las noches que no le correspondía servicio se apresuraba a ponérselo, a perfumarse ligeramente y a marcharse a la ciudad. De vez en cuando le pedía a Carr que lo sustituyera por la noche, alegando que debía ausentarse por motivos familiares, sin preocuparse mucho de que su aspecto desmintiese semejante pretexto. Sin embargo, Carr lo apreciaba y admitía con gusto que en tales noches Renel permaneciese de pie unos momentos antes de salir, luciendo su hermoso traje junto al ascensor, que se excusara un poco aún mientras se ponía los guantes y que luego se alejara por el pasillo. Por otra parte, sustituyendo al muchacho, Carr solo pretendía hacerle un favor que le parecía al comienzo de lo más natural, tratándose de un colega más antiguo, pero también pensaba que aquello no debía convertirse en una costumbre permanente, pues el constante subir y bajar en el ascensor era bastante fatigoso, y más aún durante las horas vespertinas, cuando no había casi interrupción alguna. Muy pronto aprendió Carr a realizar esas reverencias breves y ampulosas que se exigen de un ascensorista, y ya recogía la propina al vuelo, la cual desaparecía en el bolsillo de su chaleco sin que nadie pudiera decir, por la expresión de su rostro, si era grande o pequeña. Cuando de damas se trataba, abría la puerta con un leve deje de galantería y con un aire resuelto y elegante entraba en el ascensor tras ellas, que, preocupadas por sus faldas, sombreros y adornos colgantes, solían subir menos desenvueltas que los hombres. Durante el viaje, Carr se quedaba pegado a la puerta y, dando la espalda a los viajeros, ya que esta era la forma menos llamativa, y sujetaba la manija de la puerta del ascensor con el fin de empujarla en el preciso momento de la parada hacia un lado, con una rapidez y una forma nada alarmantes. Solamente en contadas ocasiones alguien le tocaba en el hombro durante el viaje para pedirle alguna pequeña información, y entonces él se volvía con rapidez, como si lo hubiera estado esperando, y daba en voz alta la respuesta. Frecuentemente, a pesar de que había muchos ascensores y particularmente a la hora de determinar las funciones de los teatros o después de la llegada de ciertos trenes expresos, se producía tal aglomeración de viajeros que, después de haber dejado a los de los pisos altos, ya debía precipitarse de nuevo hacia abajo para recoger a los que estaban esperando. También le quedaba la posibilidad de aumentar la velocidad normal del ascensor, tirando de un cable metálico que atravesaba toda la caja, pero la verdad es que eso estaba prohibido por el reglamento y se decía además que resultaba peligroso. Carr en efecto nunca utilizó semejante procedimiento llevando viajeros, pero una vez que los había dejado arriba y teniendo que bajar por los que esperaban, él mismo no guardaba consideración y con movimientos enérgicos y rítmicos manejaba el cable como si fuera un marinero. Sabía por lo demás que los otros ascensoristas lo hacían así, y no le hacía gracia perder pasajeros por cedérselos a los otros muchachos. Algunos de los huéspedes que permanecían en el hotel por una temporada sonreían de vez en cuando a Carr para demostrarle que reconocían en él a su ascensorista,
Carr aceptaba esa deferencia con agrado, pero con el semblante serio. A veces, cuando el movimiento de viajeros aflojaba un poco, podía aceptar también pequeños encargos especiales, tal como por ejemplo ir a recoger alguna cosa que un huésped había olvidado en su habitación, por no querer molestarse él mismo en ir hasta allí. Entonces Carr volaba hacia arriba solo en su ascensor, que en esos momentos se le hacía mucho más familiar. Entraba en la habitación extraña donde generalmente veía esparcidas sobre los muebles o colgadas de las perchas cosas que jamás había visto, y notaba el olor especial de un jabón de otra persona, de un perfume, de un licor dentífrico, y sin detenerse más regresaba rápidamente con el objeto que le habían pedido y que él solía encontrar a pesar de las imprecisas indicaciones. Lamentaba con frecuencia no poder aceptar encargos más importantes, para lo que había ordenanzas especiales y botones que hacían los encargos en bicicletas y hasta en motocicletas. Solamente para llevar pequeños recados desde las habitaciones hasta los comedores o las salas del juego podía contarse con Carr si la ocasión se lo permitía. Cuando regresaba del trabajo después de la jornada de 12 horas, durante 3 días a las 6 de la tarde y a los otros 3 a las 6 de la mañana, se sentía tan cansado que iba derecho a la cama, sin preocuparse por nadie. Tenía una cama en el dormitorio colectivo de los ascensoristas. Por cierto, que la señora cocinera mayor, cuya influencia, sin embargo, quizás no era tanta como él había creído aquella noche, había hecho todo lo posible para conseguirle una pequeña habitación para él solo, y acaso lo habría conseguido, pero al ver cuántos problemas le causaba y las veces que la cocinera mayor llamaba para ello al superior de Carr, aquel camarero mayor siempre tan atareado, desistió Carr diciéndole a la cocinera que renunciaba a tener una habitación propia porque no quería que los otros chicos le envidiasen un privilegio que verdaderamente no había conseguido por méritos propios. A decir verdad, el dormitorio de los ascensoristas no era nada tranquilo, pues al repartir cada cual su tiempo libre de 12 horas de manera distinta, entre los ratos dedicados a la comida, al sueño, a las diversiones y alguna ganancia de ocasión, reinaba sin interrupción un movimiento constante. Algunos dormían tapados con la colcha hasta las orejas, para no oír nada, y si no obstante se despertaba a alguno, éste se ponía a gritar tan furiosamente por los gritos de los demás que ya no podían soportarlo los que seguían durmiendo, por más dormilones que fuesen. Casi todos los muchachos fumaban su pipa, una manera esta de abandonarse a una especie de lujo. Carr también adquirió una y muy pronto comenzó a aficionarse a ella. Sin embargo, durante el servicio estaba prohibido fumar, y lo que ocurría era que el dormitorio, el que no dormía a piernas sueltas, se dedicaba a fumar. Por consiguiente, cada cama estaba envuelta en su propia humareda, y el ambiente era de bruma general. Era imposible lograr, a pesar de que en un principio la mayoría se mostrara de acuerdo, que durante la noche quedara encendida la luz de un solo extremo del dormitorio. Si la propuesta hubiera prosperado, entonces los que deseaban dormir habrían podido hacerlo tranquilamente, al amparo de la oscuridad de una de las dos mitades de la sala. Se trataba de una gran habitación con 40 camas, mientras que los demás en la zona iluminada hubieran podido jugar a los dados o las cartas y dedicarse a todas las demás actividades que exigieran luz. Si alguno cuya cama estuviera en la mitad iluminada de la sala hubiera querido dormir, habría podido hacerlo en una de las camas libres de la parte oscura, ya que siempre habría suficientes camas desocupadas y nadie se oponía al uso temporal de su cama por otro. Pero la disposición de mantener una sola zona iluminada no llegó a respetarse ni una sola noche. Con frecuencia se daba el caso, por ejemplo, de dos muchachos que después de haber dormido un poco, aprovechando la oscuridad, se les antojaba jugar a las cartas en sus camas, sobre una tabla instalada en medio, y ni que decir se tiene que con ese objeto encendían una lámpara eléctrica, cuya potente luz sobresaltaba a los que dormían, sobre cuyas caras iba directamente. Es verdad que todavía el que dormía se removía y se retorcía un poco, pero finalmente no encontraba cosa mejor que ponerse a jugar con su vecino, que a su vez también se había despertado, una partida bajo la reluciente iluminación. Como era natural, de nuevo empezaban a humear todas las pipas. Ciertamente había también algunos, entre los que generalmente estaba Carr, que deseaban dormir a toda costa, los cuales, en lugar de apoyar la cabeza en la almohada, se la tapaban o la envolvían con la misma, pero no era posible mantener el sueño cuando el vecino más próximo se levantaba a las tantas de la noche para ir a la ciudad a divertirse, cuando se lavaba ruidosamente salpicando todo de agua en el lavabo instalado en la cabecera de su propia cama, cuando no solo se calzaba las botas con estrépito, sino que además de meter bien el pie, golpeaba el suelo con el tacón. Casi todos, a pesar de la horma americana de sus zapatos, los gastaban demasiado estrechos,
cuando incluso acababa finalmente por levantar la almohada del que dormía, debajo de la cual éste, ya despierto naturalmente, solo esperaba el momento de lanzarse sobre el importuno. Ahora bien, todos ellos eran deportistas, chicos jóvenes, fuertes en su mayor parte, que no perdían ocasión alguna aprovechable para sus ejercicios deportivos, y si alguno se incorporaba por la noche en un salto, despertado de un profundo sueño por un tremendo alboroto, lo que encontraba en el suelo junto a su cama eran dos luchadores, y de pie sobre todas las camas dispuestas a la redonda bajo una intensa luz a los expertos en camisa y calzoncillos. Una vez, en una de aquellas exhibiciones nocturnas de esta clase de boxeo, uno de los contendientes fue a caer sobre Carr. Este estaba durmiendo, y lo primero que vio cuando abrió los ojos fue la sangre que le salía de la nariz al muchacho, y que caía sobre toda la ropa de cama, antes de que pudiera hacerse algo por evitarlo. Con frecuencia Carr se pasaba las 12 horas casi íntegras tratando de conseguir unas horas de sueño, aunque por otra parte también suponía un gran atractivo para él poder tomar parte de las diversiones de los demás. Pero siempre se imaginaba que todos los demás le llevaban ventaja en la vida, ventaja que él tenía que compensar mediante una dedicación mayor al trabajo, así como con pequeñas renuncias. No obstante, importarle principalmente dormir en provecho de su trabajo, no se quejaba de las condiciones dominantes en el dormitorio, ni ante la cocinera mayor ni ante Teres, pues, en primer lugar, bien mirado, todos los muchachos soportaban penosamente esas condiciones sin quejarse jamás, seriamente, y en segundo lugar, consideraba que las molestias del dormitorio formaban parte de su trabajo de ascensorista, trabajo que en principio había recibido agradecido de manos de la cocinera mayor. Una vez por semana, con motivo del cambio de turno, tenía 24 horas libres, las cuales empleaba en parte para hacer una visita a la cocinera mayor, o bien aguardaba en el poco tiempo que tenía libre a Teres para pasar unos momentos con ella en algún rincón del pasillo, muy rara vez en su habitación, para intercambiar algunas palabras. A veces también la acompañaba a la ciudad cuando iba a hacer sus encargos, que debía realizar a toda prisa. Iban entonces casi corriendo, llevando Carr el bolso de ella hasta la primera estación de tren subterráneo. El viaje transcurría en un abrir y cerrar de ojos, y como si el tren fuese arrastrado sin ofrecer ninguna resistencia, y apenas adentro ya salían de él, traqueteando escaleras arriba en lugar de aguardar el ascensor, que les resultaba muy lento. Aparecían luego las grandes plazas desde las cuales irradiaban las calles como veloces rayos, plazas en las que se concentraba la aglomeración del tráfico que afluía en línea recta desde todas las partes, pero Carr y Teres, muy juntos, corrían a las distintas oficinas, lavaderos, almacenes y comercios, donde habían de hacer pedidos o presentar reclamaciones, cosas de poca importancia, por supuesto, pero que no se podían arreglar por teléfono. Teres se dio pronto cuenta de que la ayuda de Carr no era en absoluto despreciable, sino que por el contrario aceleraba considerablemente muchas cosas. Cuando él la acompañaba jamás tenía que permanecer esperando, tal como otras veces le ocurría con frecuencia, hasta que los dependientes de los comercios, más que atareados, los atendieran. Carr se plantaba delante del mostrador y se ponía a golpear con los nudillos hasta que el procedimiento daba resultado. Por encima de murallas humanas, él lanzaba sus exclamaciones en inglés, que aún seguía teniendo el acento un tanto exagerado, que se distinguía con facilidad entre cientos de voces. Se acercaba a la gente sin vacilar, aunque trataran de refugiarse, arrogantes, al fondo de los más amplios locales de comercio. No lo hacía con arrogancia y apreciaba en su justa medida toda resistencia, pero se sentía apoyado por una posición de seguridad que le atribuía derechos. El Hotel Occidental era un cliente con el que no se podían gastar bromas después de todo. Teres, a pesar de su experiencia comercial, se encontraba necesitada de ayuda. «Tendría usted que venir conmigo siempre», decía a veces, riendo dichosa, al volver de alguna gestión realizada con particular éxito. Solamente 3 veces durante ese mes y medio de su estancia en Ramsés se quedó Carr durante un buen rato, más de un par de horas, en el cuartito de Teres. Naturalmente, este era más pequeño que cualquiera de las habitaciones de la cocinera mayor. Las cosas que contenía se agrupaban en cierta manera solo alrededor de la ventana, pero Carr, por sus experiencias en el dormitorio colectivo, ya sabía apreciar bastante el valor de una habitación propia y relativamente tranquila, y aunque no lo manifestara explícitamente, Teres se daba cuenta, sin embargo, de cuánto le gustaba su cuarto.